Tito 1, versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermanos amados, paz del Señor, vamos a avanzar un poco más en percibir las realidades espirituales de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Recuerde que esta epístola es una epístola donde se busca colocar en orden las iglesias en Creta. Recuerde que Creta es una isla donde tenía varias ciudades y al tener varias ciudades tenía varias iglesias. Y se ve que Pablo y Tito habían trabajado en esa región y por alguna razón Pablo tuvo que salir pronto de Creta, no pudo quedarse más tiempo para seguir ayudando a las iglesias. Entonces Pablo envía a Tito y le dice: Tito, tuve que salir, quédate para corregir lo deficiente y nombrar ancianos. Entonces esta epístola es una epístola donde se habla de la disciplina en la casa de Dios y el ordenamiento en medio de la casa de Dios. Tito había sido encomendado por Pablo para mantener el buen orden de las iglesias en la isla de Creta. Y una de las maneras de establecer el buen orden en las iglesias empieza por el liderazgo. Entonces una de las maneras de establecer el orden y colocar en orden las cosas, en este caso sería nombrar ancianos en las iglesias, o sea, en cada una de las ciudades donde había iglesias. Y también Tito tenía que corregir lo deficiente. ¿Cómo? Contrarrestando las enseñanzas de los falsos maestros que se habían introducido en medio de las iglesias. Bien, entonces se contrarresta lo deficiente, uno, nombrando ancianos, pastores, obispos, es lo mismo en la Biblia, y dos, enseñando una enseñanza sana. Y ahorita quiero que hablemos un poco de eso, porque esa palabra sana se repite 6 veces en esa epístola. Es un énfasis del Espíritu Santo en esa epístola. Bien, entonces se necesitaba la sana enseñanza en las iglesias, porque la sana enseñanza es la que imparte salud espiritual. Y los falsos maestros con sus falsas enseñanzas estaban causando enfermedad en la iglesia. En vez de causar vida y salud, sus falsas enseñanzas estaban causando enfermedad en medio del cuerpo de Cristo. Entonces, claro, Pablo se da cuenta y le dice: Tito, necesito que te vayas para Creta. Y mira lo que está pasando, necesito que corrijas esto, y necesito que nombres ancianos en cada una de las iglesias. Bien, ese es el contexto. Y entonces miramos nosotros que desde el versículo 5 al versículo 9 se habla de ¿qué? Las características de los que eran aspirantes a pastor. Entonces le dice que él va a nombrar como anciano, como pastor obispo, los que va a nombrar tienen ciertas características, ya lo estudiamos, ¿recuerda? Sí. Entonces tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, hijos creyentes que no están acusados de disolución. Tiene que ser irreprensible, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, etcétera, etcétera. Entonces mostró las características de un verdadero maestro. Eso hasta ahí hemos llegado nosotros. Bien, ahora Pablo, del 10 al 16, va a hablar de las características de los falsos maestros. Ya habló de los verdaderos. Entonces Tito, cuando vas a nombrar los pastores y ancianos, tienen que ser así. Bien, no pueden ser así, sino que tienen que tener esas características espirituales. Bien, y ahora te voy a mostrar las características de los falsos maestros. Y va a empezar en lo que vamos a ver hoy es las características de los falsos maestros que devoran el rebaño de Dios, hermano. Eso es lo que vamos a ver hoy. Bien, entonces leímos ese versículo 9 para mostrar cómo termina la última amonestación de Pablo a Tito, donde se habla, culmina del carácter del siervo de Dios, que es apto para poder dirigir, cuidar, pastorear la casa de Dios. Bien, versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Mire cómo empieza ese versículo. Ve ese por qué. Bien, ese por qué es una conjunción que establece una relación entre el versículo 9 y el versículo 10. ¿Qué quiere decir? Entonces, Pablo en el versículo 9 dice que los obispos deben ser ¿qué?
retenedor de la palabra fiel. Y luego Pablo explica por qué. ¿Por qué el obispo tiene que ser retenedor de la palabra fiel? Porque hay muchos que no retienen fielmente la palabra. Porque hay muchos que no se colocan bajo la autoridad de la palabra. Entonces ese por qué es un explicativo. ¿Por qué? Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Bien, entonces, por eso en algunos casos, hermanos, en las iglesias es necesario el establecimiento de ancianos para que se confronten los que están trayendo enseñanzas diferentes a las enseñanzas apostólicas. Bien, entonces vamos a ver 4 características de los falsos maestros. Ya miramos las características de los siervos de Dios. ¿Cómo son los siervos de Dios? Para que nosotros podamos identificarlos. Para que cuando alguien venga entre nosotros, haciéndose pasar por un siervo de Dios, nosotros podamos, a través de la palabra y del Espíritu, filtrar su vida, su carácter, sus frutos. ¿Bien? Entonces vamos a hablar de 4 características de los falsos maestros. 1, la identidad de los falsos maestros. ¿Cuál es la identidad de los falsos maestros? Primero, contumaces. Aparece en Reina y Valera. Bien. La palabra contumaces en la Biblia textual se traduce como insubordinados. Bien. Entonces, los falsos maestros generalmente eran rebeldes, hermano. Ojo que la rebelión es un gen de Satanás. ¿Yo por qué lo dice así? Claro, cuando usted examina las escrituras y se transporta en la mente antes de la creación de los cielos y de la tierra, recuerde que hay un reino que es el reino de Dios, donde está Dios gobernando todo. Y Él creó un grupo de criaturas que son los seres espirituales angélicos, ya sea querubines, serafines, arcángeles, ángeles, 24 ancianos. ¿Bien? Entonces, ese grupo de seres estaba sujeto a un gobierno. ¿Y quién ejercía el gobierno sobre esos seres? Dios. Entonces, lo que hace Satanás es rebelarse en contra de una autoridad establecida, que era ¿quién? Dios. Entonces, por eso la rebelión es un gen que proviene del propio diablo, que está en el ser humano por naturaleza. El ser humano por naturaleza es rebelde. Está inclinado a ser insubordinado. Claro, cuando viene el Espíritu Santo entonces ya nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que sujetarnos unos a otros, que las esposas a los esposos, entre los hermanos, entre los ancianos. Bien, empieza a enseñarnos algo que es contrario al mundo, porque recuerde que la vida cristiana va en contravía del mundo. Bien, el mundo es completamente contrario a la vida cristiana. Bien, entonces estos falsos maestros rebeldes, mientras que los pastores verdaderos bíblicos se colocaban bajo la autoridad de las escrituras, los falsos maestros no, hermano. Se rebelaron contra la palabra del Señor y contra el Señor mismo. Bien, esta palabra insubordinados en el contexto histórico se refería a los soldados que se negaban a obedecer la autoridad superior que ellos tenían sobre ellos. Esto es lo que significaba en los tiempos del apóstol Pablo esta palabra. Cuando se quería hablar de alguien que no se sometía a la autoridad como soldado, a su superior, se utilizaba esta palabra. Bien, entonces estos falsos maestros se negaron, 1, a obedecer la sana doctrina apostólica, y 2, se negaron a obedecer el liderazgo constituido en la iglesia. Otro aspecto de esa identidad de los falsos maestros para conocerlos: 2, habladores de vanidades. Esa palabra griega matailogos significa charlatanes. Bien, son lo contrario del versículo 9. El versículo 9 son retenedores de la palabra. Esto no la retienen, esto hablan más de lo normal. Bien, entonces significa esa palabra hablar vano o hablar vacío. Eso es lo que significa esta palabra, hablador de vanidades. Entonces, claro, estas palabras, estos falsos maestros se jactaban que tenían mucho conocimiento,
conocían muchas cosas, pero su hablar era vano y vacío porque no podía producir y ayudar a producir vida en los que los escuchaban. No producían salud espiritual en las personas que los escuchaban. Por eso su hablar era vano y su hablar era vacío. ¿Bien? Y mire que Pablo va a enfatizar quiénes son. Por eso hay veces tenemos que hablar con nombre de los falsos maestros. Y Pablo va a hablar del grupo. Aquí habla del grupo, pero en Tito, en 1 Timoteo, los menciona por nombre. Himeneo, Fileto y Alejandro. Aquí dice, mayormente los que proceden de la circuncisión. Mire, hermanos, si hay un grupo de personas que se opuso al evangelio de Cristo, fueron los judíos. Y sobre todo a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era un eminente judío, llamémoslo hoy rabino, y tenía las puertas abiertas en todas las sinagogas, tenía un importante conocimiento teológico judaico. Entonces, claro, cuando él se vuelve a Cristo, inmediatamente eso fue un baldado de agua fría para los judíos, y empezaron a perseguirlo. Donde fundaba iglesia, llegaban los judíos, siempre en contra de él. Entonces, claro, aquí dice que estos falsos maestros, la mayoría procedía ¿de dónde? Del judaísmo, de la circuncisión. ¿Bien? Usted mira el versículo 10, dice, mayormente los de la circuncisión, y si ve el 14, no atendiendo fábulas judaicas. ¿Ve? ¿Ve esas dos partes? ¿Sabe qué quiere decir? La influencia del judaísmo. O sea que sin lugar a duda, estos falsos maestros mayormente provenían de la línea del judaísmo, que negaba que Jesús era el Mesías. Esa palabra Cristo es una transliteración de la palabra griega Christos en el griego. Y esa palabra sí se traduce, porque no es traducida, es transliterada. Si se traduce sería Mesías o ungido. Entonces ellos, los judíos, no reconocían en Jesús el Mesías y creían que era un falso Mesías. La mentalidad de los fariseos más o menos era así en los tiempos de Pablo. Pablo perseguía en parte a los judíos que reconocían que Jesús era el Mesías, porque ellos decían que si en sus enseñanzas rabínicas de los ancianos, las tradiciones, que si el pueblo de Israel reconocía a una persona como Mesías y no era el Mesías, entonces se atrasaba la venida del verdadero Mesías. Entonces Pablo creía que los judíos, al reconocer a Jesús como el Mesías, estaban atrasando la venida del verdadero Mesías. Entonces Pablo no podía permitir eso porque él estaba esperando la venida del Mesías. Esa era una de las razones por las cuales Pablo se movió a perseguirlos. Bien. Ustedes saben qué hacían los judaizantes en ese tiempo. Por eso usted lee la epístola a los Gálatas, que nosotros ya la estudiamos expositivamente. Entonces, ¿cuál era el énfasis de los judaizantes? Obligaban a los creyentes a circuncidarse, a guardar la ley para ser salvos. Hacían énfasis en Shabbat, guardar Shabbat. Hacían énfasis en las fiestas de Israel. Bien. Hacían énfasis en los nombres. Hubo un tiempo en mi experiencia cristiana donde muy sutilmente caí un tiempo en las garras del judaísmo moderno, porque yo estaba tratando de aprender hebreo y entonces ellos lanzan siempre cursos de hebreo gratis, y entonces uno empieza a estudiar y sin darse cuenta le van metiendo por ahí el Shabbat, le van metiendo las fiestas, le van metiendo los nombres, porque ellos dicen que los nombres tienen que pronunciarse en hebreo. Bien, no puede ser en griego y no puede ser en español, tiene que ser nombres hebreos. Entonces usted no puede decir Jesús, tiene que decir Yahshua. No puede decir Cristo, tiene que decir Amachía. ¿Ven? No puede decir Jacob, Jacob. No puede decir Israel, Yisrael. Entonces uno empieza a meterse en esa película del judaísmo y sin darse cuenta empieza a negar lo que la Escritura enseña. Cuando Pablo llegó ante los tesalonicenses que eran griegos, ¿qué les dijo Pablo a los tesalonicenses? Que Jesús era el Cristo. ¿Y cómo se los dijo? ¿En hebreo o en griego? Pues en griego, porque hablaban griego. Y el texto dice Jesús, Cristos, en griego. Y el que invocar el nombre del Señor en cualquier idioma, ese será salvo.
Entonces mire que ellos empezaron a hacer todo ese énfasis, hermanos. Y hay personas hoy, lastimosamente, ese movimiento está tomando mucha fuerza y hemos visto muchos queridos hermanos que han ido detrás de las alas de los judaizantes modernos. ¿Por qué? Porque no los fundamentan y viene una persona y se para en una reunión y dice, Yahshua Machía, y todo el mundo, ¡oh, qué maravilla! ¿Qué es esto, hermano? Pero hay que estar bien fundamentados en la fe. ¿Listo? Bien. Entonces, ya hablamos de la identidad. Ahora, la influencia de los falsos maestros. Versículo 11. Mire su Biblia. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Póngale cuidado. Mire cómo empieza el versículo. Y es bien fuerte esa palabra. A los cuales, ¿cuáles son esos cuales? Los falsos maestros, mayormente de la circuncisión. Es preciso, la palabra, la Biblia textual traduce necesario. Bien, entonces, la influencia de los falsos maestros. Uno, eran proselitistas acerca de la falsa enseñanza. Mire, hermano, si hay algo que se prolifere con mayor rapidez, siempre son las falsas enseñanzas. Lastimosamente, las falsas enseñanzas es lo que más se proliferan. Y los falsos maestros y las falsas organizaciones siempre son las que más se proliferan. Entonces, estos falsos maestros eran maestros itinerantes. Iban de casa en casa esparciendo su veneno. Ya les voy a decir por qué iban de casa en casa esparciendo su veneno. ¿Y sabe qué es lo más peligroso? Que estos falsos maestros no iban a los paganos del tiempo, en este caso a los griegos, sino que iban detrás de ¿quién? De los creyentes. Iban detrás de los creyentes, hermano. Ese era su mercado objetivo, digámoslo así, ¿cierto? Para desviarlos de la sana doctrina. Y hoy siguen haciendo lo mismo. Ellos no van detrás de las personas que no creen en Jesucristo, van siempre detrás de los cristianos, para hacerlos desviar de la sana doctrina. Bien, estos falsos maestros pervertían casas enteras. Ahora les voy a explicar por qué. Ellos tuvieron una influencia muy negativa en las casas y en las familias de ese primer siglo. ¿Sabe por qué? Porque en el primer siglo los hermanos mayormente se reunían en casas. Lo que pasa es que las casas del primer siglo no eran como las casas nuestras, donde se hospedaban. F.F. Bruce, en un comentario, en el comentario bíblico de F.F. Bruce de toda la Biblia, tiene una porción de arqueología. Y ahí mostraba que hubo un descubrimiento arqueológico, le llamaba casa iglesia porque la casa había un baptisterio, o sea, un lugar para bautizar en la misma casa. Siglo III, siglo IV. Y entonces se dieron cuenta que la capacidad de esa casa tenía más o menos una capacidad para 50 personas. Y mostraban por el descubrimiento arqueológico que habían tumbado una pared, y cuando tumbaron la pared dio capacidad para 100 personas. Entonces una casa con capacidad para 100 personas es una casa un poco más grande, no son como nuestras casas de nuestro tiempo. Pero el punto era que la iglesia en esos primeros siglos se reunía en casas. Bien, claro, al reunirse en casas llevaban su veneno y afectaban las familias. Y la iglesia está compuesta ¿de qué? De familias, hermano. ¿Se me entiendes? Entonces llevaban ese veneno mortal y minaban esas familias, esas iglesias, ¿cierto? Entonces, la doctrina de ellos produjo perversión, no santidad. Produjo esclavitud, no libertad. Produjo muerte, no vida. Por eso se utiliza tantas veces la palabra sana. Los falsos maestros no van a producir vida, hermanos, nunca. ¿Bien? Y estos iban de casa en casa enseñando herejías. No enseñaban la verdad. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesaba el bienestar espiritual de las personas, de las iglesias. ¿Sabe qué es lo que le interesaba? Su bolsillo. Ahí lo dice el texto. Ganancias deshonestas. O sea, lo que los motivaba a ellos a hablar, a enseñar
y a ir de casa en casa, era porque estaba buscando la plata de los hermanos. No estaba buscando otra cosa. O sea, eso era su motivación para servir al Señor. No era porque amaban a Cristo, no era porque querían servir a Cristo, no era porque se entregaban al Señor. Lo que los motivaba era el dinero. Ellos no eran pastores que cuidaban el rebaño, sino que eran lobos que devoraban las ovejas, hermano. Y hoy tenemos ese mismo problema con estos pervertidos de la teología de la prosperidad, que no buscan sino la lana de las ovejas, no buscan las ovejas mismas para presentarlas santas ante el Señor. Y este error es propio de los falsos profetas. Recuerdo uno, Balán. Quería hablar las palabras de Dios por monedita. Adicto a la moneda. Le gustaba el dinerito. Bien. Semejante a lo que hizo Balán. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo que hay que hacer con esos? Mira el texto. Es preciso, necesario taparle la boca. Hermano, ¿usted por qué está tan fuerte hoy? No, es que estamos leyendo la Biblia. Y la Biblia dice, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, es necesario. Donde dice preciso, la palabra griega es necesario. ¿Bien? Entonces, ¿qué entendemos? Que el liderazgo de la iglesia, los ancianos, pastores y obispos, deben silenciar a los falsos maestros. Deben silenciarlos, deben callarlos. ¿Cómo los silencia? ¿Cómo los callan? Una manera de silenciarlos y callarlos es con la buena enseñanza. No les va a dar la oportunidad. Cuando usted empieza a predicar la Biblia de una manera bíblica y sana, las personas empiezan a percibirlo y empiezan a darse cuenta quiénes son los falsos maestros. Inmediatamente la acción de ellos, el accionar empieza a cerrarse. A nosotros nos pasó una vez hace algún tiempo con una persona que cuando hablaba causaba problemas en la iglesia. Entonces empezamos a enseñar y su rango de acción se fue disminuyendo hasta que se fue. Porque ya no encontraba dónde esparcir eso que estaba esparciendo. ¿Bien? Entonces, hermano, necesitamos hacer callar a los falsos maestros. Hay que taparle la boca. Y mira esta palabra fuerte que utiliza Pablo, donde dice tapar la boca es una sola palabra. Significa poner algo sobre la boca de la persona. En el contexto histórico se refería a un bozal que se le colocaba a un animal feroz para mantener la boca cerrada. Eso era lo que significaba esa palabra en su contexto histórico. Mire qué tan fuerte. ¿Bien? Entonces, claro, era para que no le causara daño a las ovejas. Un término muy fuerte, hermanos. ¿Y cómo se les tapa la boca a ellos? Enseñando sanamente e impidiéndoles hablar. Pasa mucho entre nosotros que llegan siempre personas con medianamente un conocimiento y claro, nosotros muchas veces, como somos abiertos, les damos participación de la palabra y hay veces no sabemos, hermano, que lastimosamente tenemos un falso maestro. Claro, y al no permitirle hablarles, pues no van a poder propagar sus enseñanzas, que son falsas. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacen ellos cuando hablan Biblia? Trastornan casas enteras. Las colocan boca arriba, hermanos. ¿Bien? Entonces, la primera razón por la cual nosotros tenemos que actuar contra los que enseñan errores es porque trastornan familias y casas enteras. Dividen familias y dividen la iglesia. Hermano, pero es que a usted le falta amor. ¿Y quién dijo que eso es amar? Antes, si no lo hacemos, es una manifestación de que no se ama. Si usted ama la casa de Dios, tiene que procurar protegerla. Tenemos que procurar proteger la casa de Dios de lo que la daña, de lo que daña su salud espiritual, su buena salud espiritual, hermanos. Bien. Y la segunda razón por la cual tenemos que intervenir, texto, es porque enseñan lo que no conviene. Enseñan lo que no deben. ¿Y sabe qué es lo más peligroso? Que saben que lo que está enseñando no lo deben enseñar y lo hacen. Pero ellos necesitan beneficio propio. Y no les importa, porque no les importa la obra de Dios. Les importa solamente llenar sus vientres. O sea, a sí mismo, egocentristas, egotistas. No piensan en el beneficio de la casa de Dios. No piensan en presentar los hombres perfectos a Dios como Cristo, como lo hacía el apóstol Pablo.
No piensan en eso, no piensan en el bienestar espiritual de los hermanos, no piensan cómo el hermano y la hermana pueden entender mejor al Señor, no piensan cómo puedo ayudar al hermano y la hermana a que se afiance más en el Señor, no piensan en el bienestar espiritual, piensan solamente en sí mismos, hermano. ¿Bien? Entonces, hermano, ellos quieren destruir la obra del Señor. Nosotros necesitamos enfrentarnos a esa situación, porque Dios también puso el liderazgo de la iglesia para eso. ¿No son pastores? Y hay un ejemplo de eso. Recuerda cuando David, siendo un niño, era pastor y venía el lobo o el león. ¿David qué hacía? Un niño, hermano, se paraba y bueno, si usted quiere hacerle algo al rebaño, tiene que pasar por mí primero. Entonces, hermano, hay veces nosotros tomamos una cierta actitud con ciertas situaciones en la iglesia, es por proteger la iglesia. Ni siquiera nosotros mismos, es por el bienestar de la iglesia. ¿Bien? 3. El carácter de los falsos maestros. Versículo 12. Mira lo que dice Pablo. Uno de ellos, o sea, un cretense, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que uno de ellos, uno de los cretenses, era un profeta llamado Epiménides de Noxos. Él vivió, era un poeta cretense que vivió en el siglo VI. Y estas palabras, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias y glotones, están en uno de los poemas de ellos, de Epiménides. Bien, entonces Pablo le está diciendo a Tito que un mismo cretense que no es cristiano, que es un pagano, va a revelar el carácter de esos falsos profetas ahí en Creta. Bien, entonces ahí revelan 3 aspectos de su carácter. ¿Eran qué? Mentirosos. Eran embajadores de mentira. Y mira lo que dice el texto. El 12, siempre mentirosos. O sea, eran mitómanos, hermano. Estaban inclinados siempre a hablar con mentiras. ¿Bien? Y este concepto era tan frecuente ahí en Creta que el verbo, escúcheme, recuerda que le está escribiendo a los que viven en la isla de Creta. Entonces, cuando los cretenses, cuando una persona en ese tiempo utilizaba la palabra cretizar, era una palabra para referirse a la mentira. Cretizar, de los cretenses. Entonces, si usted decía, no, es un cretizante, un mentiroso, ya sabían a qué se refería, ¿cierto? Entonces, claro, teníamos la mentira propia de la sociedad cretense unida con las mentiras de los judíos, de estos falsos maestros. ¿Sí me entiendes? Carácter de ellos: malas bestias. ¿Sabes qué significa eso? Trata de decir Pablo, el Espíritu Santo ahí. Eran violentos. O sea, no tenían un carácter apacible, tranquilo, sino que eran personas que respondían siempre con violencia, hermanos. ¿Qué es esto? La iglesia podía identificar los falsos maestros por los frutos, por su vivir. Entonces, los cretenses no solo eran mentirosos, sino que también era violento. ¿Y sabe cómo se podía comparar a esa sociedad? Como animales salvajes. Generalmente los animales salvajes, para su supervivencia, se ponen violentos contra los demás, son territoriales. ¿Bien? Y así consiguen los objetivos. Este era el carácter de ellos. Mire, después vamos a hablar de eso. Cuando la Biblia habla del diablo, utiliza varios epítetos. Es una manera de hablar de cómo es el diablo. Entonces dice que el diablo es calumniador, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, mira, ese es ese aspecto del carácter de él. Todo lo que la Biblia dice acerca de él es el carácter de él, cómo es él. ¿Bien? ¿Qué más eran? ¿Cómo es el carácter de ellos? Glotones. Glotones ociosos. O sea, eran comelones. Y eran ociosos, eran comelones ociosos. O sea, eran comelones desocupados. Más o menos lo que trata de decir el texto. O sea, ellos vivían para el placer, siempre vivían para el placer. ¿Bien? William MacDonald dice
que los cretenses eran alérgicos al trabajo y adictos a la glotonería. Adictos a la glotonería y alérgicos al trabajo. Entonces, claro, se pasaban de casa en casa y generalmente siempre llegaban a la hora del almuerzo. Entonces, claro, si la iglesia tenía 100 miembros, entonces tenían ahí comida como para unos 2 meses más o menos. Entonces, un día se iban para donde Juan, otro se iban para donde Willy, otro se iban para donde Fabi, y así sucesivamente. Bien, porque no querían trabajar, ociosos. Hermano, el carácter del hombre de hogar cristiano es que trabaja por su familia, para sustentarla. Ese es el carácter del hombre de Dios. Bien. Y también había otro dicho en ese tiempo en relación con los corintios y en relación con los cretenses. Entonces, el que vivía una vida licenciosa, se dice de él que vivía a lo corinto. Y el que vivía una vida mentirosa, vivía a lo cretense. Ese era el dicho del tiempo. ¿Bien? Entonces, y aquí tenemos judíos cretenses. Vivían en Creta, pero eran de naturaleza judía. Bien. 4. Los errores de los falsos maestros. Versículo 14, versículo 13. Entonces miren lo que dice Pablo. No que la cita de Epiménides sea inspirada, no. Pablo toma el texto de Epiménides de su poema y lo incluye, no porque eso sea inspirado, sino que lo incluye en el texto diciendo que era verdad el testimonio que él había dado de los cretenses de ese tiempo, que incluía a los falsos maestros. ¿Bien? Versículo 13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, Tito, es verdad lo que dijo el profeta de ellos. No es mentira, es verdad. ¿Bien? Entonces Tito tenía que hacer una acción como obrero. Recuerda que Tito no era pastor ahí. Él fue llevado para nombrar pastores. Era un obrero. Y como obrero tenía que hacer un accionar ahí. ¿Y cuál era? Como era verdad lo que decía el poeta cretense, Tito tenía que hacer algo contra ellos. ¿Y era qué? Biblia. Reprenderlos. Repréndelos duramente. Uy, ¿qué pasó con Pablo? ¿No que era todo amor? Esa palabra donde dice repréndelos es la misma que aparece en el verso 9, donde dice convencer. Y esa palabra repréndelos aparece en Juan 16, 8. Cuando venga el Espíritu Santo, ¿lo ha leído? Convencerá al mundo de pecado. Ahí esa palabra elenjo, convencer, significa rearguir. O sea, no que yo lo convenzo a usted de algo, no quiere decir eso. Quiere decir es rearguir, quiere decir que va a dejar al descubierto. O sea, que cuando me predican el mensaje del Evangelio, quedo al descubierto que soy ¿qué? Pecador. Entonces, Tito lo que tenía que hacer era reprenderlos, o sea, hacerles ver que ellos eran falsos maestros. Repréndelos duramente. ¿Bien? Entonces, cuando los reprendía, ponía de manifiesto el verdadero carácter de ellos. Porque es que hay veces, hermanos, se camuflan muy bien. El diablo es especialista en camuflarse. ¿Bien? Entonces, no era falta de amor, era un cuidado con la amada del Cordero. Lo que estaba haciendo Dios era protegiendo a la iglesia. Y vuelvo, insisto, por eso hay veces se toman decisiones en la iglesia, porque se busca proteger la iglesia. No son decisiones caprichosas, buscamos proteger a la iglesia, hermanos. ¿Bien? Y claro, ese testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que ellos sean sanos en la fe. ¿Bien? La teología de ellos era una teología que estaba basada en las obras, en los mandamientos y en las reglas. ¿Bien? Decían no coja esto, no toque esto porque se puede contaminar. ¿Bien? Incluso en el contexto que viene hablando, va a hablar de los alimentos. No coma este alimento porque no es kosher, no coma este alimento porque es inmundo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien?
Y ellos crearon una larga lista de pecados. Hermano, era pecado tocar esto, era pecado tocar lo otro, era pecado comer este alimento, era pecado tomar este alimento. Recuerdo que en los escritos rabínicos del siglo segundo, primero, segundo, había un escrito que decía, mira hasta el punto donde llegaban los judíos con los gentiles. Ellos decían, si un gentil entra en tu casa y se sienta en una silla de tu casa y no hay ningún judío, la silla queda contaminada. Si hay un judío, la silla no queda contaminada, pero si no hay ningún judío, la silla quedaba contaminada. Y esas enseñanzas, ellos empezaron a dar todas esas listas de pecados cuando se acercaban a los cristianos para judaizarlos. Bien, entonces, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Y mire que lo que dice la Biblia. ¿Qué sigue? ¿Para qué? ¿Sabe qué es para qué? Finalidad, propósito. O sea, repréndelos duramente, reargúyelos duramente, severamente. ¿Para qué? O sea, hay un propósito. ¿Para qué? Sean sanos en la fe. Y ya les dije, en una epístola de 3 capítulos, aparece 5 veces la raíz de esta palabra griega, higiano, que viene al castellano como higiene y significa tener salud. Entonces, claro, ellos necesitaban salud espiritual porque no la tenían. Estaban enfermos espiritualmente. Entonces mire que incluso ahí vemos la gracia de Dios hacia ellos. La idea de la reprensión era para darles vida espiritual porque no la tenían, hermanos. Esa palabra sana enseñanza, esa palabra higiene aparece en 1.9, sana enseñanza, en el 1.13, sanos en la fe, en el 2.1, sana doctrina, en el 2.2, sanos en la fe, y en el 2.8 aparece como sana palabra, ahí es higies, que también traduce a higiene al castellano. Entonces, hermano, el propósito de esa dura reprensión contra los falsos maestros, sobre todo los judaizantes, es que pudieran ser sanos en la fe. Y hermano, y una de las misiones del liderazgo de la iglesia, cuando me refiero a liderazgo, me refiero a ancianos, obispos y pastores, ¿bien? Es que las personas con las que estamos puedan ser sanas en la fe, puedan tener una salud espiritual adecuada. Bien, entonces estos falsos maestros tenían enfermedades doctrinales y enfermedades de vida y querían pasar esas enfermedades doctrinales a la iglesia y no causarían vida en medio de la iglesia. Bien, entonces cuando se dice sanos en la fe, aquí fe se refiere a las cosas que creemos. Recuerda que la fe en la Biblia tiene muchos significados. Por ejemplo, la fe salvífica es la fe que creemos para salvación. Por ejemplo, a Judas se le dice que combata ardientemente por la fe que nos fue dada. Ahí fe es el conjunto de doctrinas, es lo que creemos. Aquí también sigue lo mismo. Aquí fe es el conjunto de las doctrinas apostólicas, o sea, lo que creemos. Entonces, ellos necesitaban tener salud en su doctrina porque doctrinalmente estaban desequilibrados. Doctrinalmente estaban muertos. ¿Bien? No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Entonces aquí viene otro mandamiento para Pablo, para Timoteo. ¿Sabe qué, Timoteo? No les preste atención. Porque los que ellos hablan son fábulas judaicas. Hermano, mira, tengamos cuidado con lo que escuchamos. ¿Usted sabe qué pasó en el tiempo de la pandemia? Que no nos podíamos reunir. Los hermanos y las hermanas, los cristianos, empezaron a escuchar todo tipo de enseñanzas. Y muchos hermanos terminaron con los judaizantes, muchos hermanos y hermanas terminaron con falsos profetas, muchos hermanos y hermanas terminaron con la teología de la prosperidad, muchos hermanos terminaron con la confesión de fe. Hermano, mucho cuidado con lo que escuchemos. Y parte del trabajo en el liderazgo de la iglesia es, hermanos,
estos son buenos autores, escuche este autor, escuche este predicador. Bien, tengamos cuidado con lo que escuchamos, porque cuando lo vamos escuchando, y si vamos escuchando y vamos escuchando, no nos damos cuenta y nos adecuamos a esa doctrina y creemos que es verdad. Hermanos, tengamos cuidado. Bien, entonces Pablo le dice que tenga cuidado con lo que dicen ellos, que sencillamente eran mitos judaicos, fábulas judaicas. Eran historias ficticias. Historias fantásticas sobre los antepasados de Israel, por ejemplo. Eran inventos rabínicos. Entonces le dijo, tenga cuidado, no los escuche. Y muchas veces es mejor no escucharlos, hermanos. Así nos guardamos nuestro corazón, hermanos. ¿Bien? Entonces le dice, no atendiendo fábulas judaicas ni mandamientos de hombre, escuche, que se apartan de la verdad. Entonces tenemos que el engaño al cual puede sucumbir en la iglesia viene de varias fuentes. Entonces una, viene de enseñanzas que no son bíblicas, que son historias y fábulas. ¿Bien? Dos, viene de mandamientos de hombres. Ya en este caso no serían historias fabulosas, sino puros mandamientos de hombres. Entonces, hermano, nosotros creemos que los hombres deben venir con camisa blanca y las mujeres con camisa negra a la reunión. Entonces así empieza una iglesia y van pasando 5, 10, 15, 20 años y usted llega a esa iglesia y tiene como mandamiento la camisa negra y la camisa blanca. Se fueron adecuando de a poco. ¿Sí me entiendes? Otra es la enseñanza de demonios, que eso lo dice 1 Timoteo. Entonces la iglesia puede ser engañada por cualquiera de esas fuentes. Y Cristo atacó duramente la fuente de los mandamientos de los hombres. Vamos a leerlo en Mateo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 15, versículos 7, 8 y 9. Mateo 15, porque esos también eran prácticamente los judaizantes del tiempo. Mateo 15, versículos 7 al 9. A los escribas y fariseos: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. ¿Cómo se honra a Dios en vano? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Ve? O sea que si usted honra como cristiano a Dios con mandamientos de honra, de hombre, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Lo está honrando en vano. O sea, no es una honra que Dios recibe. Porque la honra que Dios recibe es honrando su palabra, sus mandamientos. Esa es la honra que Dios recibe. No establecer mandamientos de hombre, cumplir los hombres y creer que estamos honrando a Dios, eso no honra a Dios. Por eso no debemos establecer los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres en medio de la asamblea. ¿Bien? Entonces Cristo combatió también estas enseñanzas. ¿Por qué, hermanos? Mire lo que dice la Biblia. Porque estas enseñanzas de mandamientos de hombre, de fábulas judaicas, inventos judaicos y doctrinas de demonios, ¿sabe qué es lo que hacen entre los cristianos? Mire la Biblia. Hace que se aparten de la verdad. Hace que nos alejemos de la verdad. Y en el versículo, si usted mira el versículo 15, efectivamente, los mandamientos de los falsos maestros hace referencia a abstenerse de alimentos que Dios había creado para el beneficio de los seres humanos. Entonces, claro, esas enseñanzas alejan a los hombres de la verdad, hermano. Por eso siempre debemos cuidar lo que escuchamos. Nosotros y los hermanos. Siempre, hermanos. Pero tenemos que aprender a leer nosotros y saber decir a los hermanos: hermanos, escuche este predicador, tenga cuidado solo en esto. Hay que aprender a escuchar a los hermanos. Y versículo 15. Entonces, ahora en relación con los mandamientos de los hombres, mira lo que dice. Este versículo que está incrustado ahí. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro,
pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué quiere decir eso? Todas las cosas son puros para los puros. O sea, Pablo lo que está diciendo acá es que está hablando sobre las cosas que eran ceremonialmente contaminadoras para un judío que vivían bajo la ley, pero que son legítimas para nosotros que vivimos bajo la gracia. Todas las cosas son puras para los puros, se refiere a que para cada creyente nacido de nuevo, los alimentos son puros. Ese es en el contexto que está hablando. Ese es en ese contexto que está hablando. Entonces, los judaizantes, ¿qué hacían? Colocaban una serie de mandamientos para evitar la contaminación legal. Pero, hermano, nosotros ya fuimos purificados a través de la regeneración. Y nosotros entendemos que Dios hizo limpias todas las cosas. Si yo me como un pepino, no me va a contaminar. ¿Por qué no me va a contaminar? Porque el Señor Jesucristo enseñó en ese área que lo que me contamina a mí no es lo que yo introduzco, sino que lo que me contamina a mí es lo que sale de mí. Vamos a leerlo en Marcos, capítulo 7, versículo 15. Y ellos estaban enseñando al revés que el Señor. Yo le decía, no, usted no puede comer con las manos sin lavarse hasta aquí, porque se contamina ritualmente. Entonces por eso hacía que todos se lavaran las manos hasta los codos. Porque si usted come eso, se contamina. Y Cristo les dice, ¿cómo? Marcos 7, versículo 15. (14) Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Entonces, ¿qué hacían los judaizantes? Hacían énfasis en todo lo exterior, sin enfatizar lo verdadero que necesitamos enfatizar. ¿Qué? La vida interior, la vida del espíritu. Hermanos, ellos enseñaban que lo que afectaba al hombre es la contaminación externa. Entonces, para evitar esa contaminación, evitaban lavarse, evitaban lavamientos. Hermano, no es lo que contamina al hombre lo que entra al hombre, es lo que sale del hombre. Lo que sale del hombre muestra cuán está contaminado, cuán puro y cuán verdadero es. Entonces, para los puros que hemos nacido de nuevo y si hemos sido regenerados, nada de eso que Dios creó de los alimentos es impuro. Ahora tendríamos que entrar a poder dar una enseñanza acerca de los animales limpios e inmundos en Levítico, comparado con Hechos, para poder tener una enseñanza general del tema. Pero Pablo está diciendo que para los limpios todo es puro, pero para los corrompidos, los contaminados, y para los incrédulos nada es puro. Su vida interior era impura, así juzgaban todo. ¿Cómo juzga un ladrón? Pues claro, si alguien entra a la casa de un ladrón, va a juzgar que lo van a robar. Siempre está atento de todos los que están en tu casa porque piensa que todos son como él y que la humanidad es como él. Bien, ¿sí? Entonces, estas personas también fueron afectadas por las enseñanzas de los falsos maestros. En algún momento quizás no eran así, pero empezaron a darle oído a esta enseñanza, a esta otra enseñanza, a este dicho, y fueron afectados y su mente y su conciencia quedaron corrompidas. Entonces los procesos mentales y las capacidades morales de ellos están contaminadas. Ellos sí estaban contaminados adentro, hermanos. Hacían énfasis en todo lo exterior y adentro estaban podridos. Uy, hermano, ¿qué es lo que usted está diciendo? Eso es lo que le dijo Jesús a los fariseos. Ustedes son como sepulcros blanqueados. ¿Sabe cómo es un sepulcro blanqueado? Que por fuera está bien adornado, bien arreglado, pero por dentro hay mortecina y huele feo. Y nuestro énfasis y nuestra importancia es lo de adentro. Bien, naturalmente usted no se va a vestir indecorosamente, porque es un hijo y una hija de Dios. Pero nuestro énfasis es apuntar a la vida interior, a la vida espiritual.
a mi carácter, a mi mente, a mi orientación, a mis prioridades. Eso es lo que nosotros apuntamos. ¿Bien? Y 16 termina diciendo: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Bien? ¿Qué pasó acá? Uno de los aspectos que podemos identificarlo era que eran inconsistentes con su testimonio. Decían amar a Dios, pero no lo evidenciaban. Decían amar a su prójimo y no lo evidenciaban. ¿Bien? Profesaban conocer a Dios, pero solo lo conocían con su mente y con palabras. ¿Bien? Es posible que los hombres conozcan intelectualmente a Dios por la razón, por la lectura de la palabra sin fe. ¿Bien? Pero no lo conocen vivencialmente. Hubo separación entre lo que enseñaban y su vida. Hubo separación entre su doctrina y su ser. Hubo separación en lo que predicaban y en lo que practicaban. El conocimiento que ellos tenían, no produjo ningún cambio en su carácter, en su temperamento, hermanos. Afirmaban: yo conozco a Dios, pero cuando actuaban, cuando hablaban, cuando vivían, negaban que conocían a Dios, hermanos. Si usted conoce a Dios, se evidencia que lo conoce por su vida. La vida es la que evidencia: sí, usted conoce cuánto ama a Dios. Usted conoce cuán misericordioso es Dios. Usted conoce cuán prudente es Dios. Usted conoce cuán sabio es Dios. Y se expresa en la vida de cada uno de nosotros. Entonces ellos afirmaron conocer a Dios, pero lo negaban. Negaban que sabían de Dios cuando vivían, cuando actuaban, cuando juzgaban. ¿Bien? Y Pablo dice que esa inconsistencia en su vida, ahí dice, era que abominable ante los ojos. Era abominación. O sea, era del desagrado de Dios. Esa palabra abominación se usaba particularmente para referirse a los ídolos y a las imágenes paganas. Entonces, quiere decir que eso disgustó a Dios. Le fue abominable. Esa gente hipócrita, los judíos, ellos se sentían orgullosos de conocer a Dios. Pero en su experiencia de vida negaban que conocían a Dios. ¿Por qué? Porque los frutos evidenciaban quiénes eran en realidad. Y termina diciendo el texto que eran abominables y rebeldes. Y mire lo que dice: reprobados. La Biblia textual dice descalificados en cuanto a toda buena obra. Esa palabra griega reprobados es la palabra griega adóquimos. Y esa palabra adóquimos significa, viene la palabra dóquimos, que significa probar para aprobar o probar para desaprobar. Se utilizaba para los metales. Entonces yo traigo oro, le digo a mi hermano que le voy a vender una pieza de oro. Entonces él, ¿qué hacía? Probaba, yo le llevaba el metal. Él tenía un método para probar, para ver si era oro o no era oro. Entonces él lo probaba y él decía: sí, es oro. Entonces salió aprobado. O él lo probaba y decía: no, no es oro, salió desaprobado. Entonces los falsos maestros fueron probados. ¿Y cómo salieron? Reprobados. Falsos. Bien. Entonces, cuando una persona es inconsistente, o sea, no hay una coherencia entre lo que predica y lo que vive, no sirve para ayudar en el reino de Dios. No sirve. ¿Por qué? Porque nosotros en este servicio no solo predicamos la Biblia, predicamos con nuestra vida. Si yo le digo: hermano, deje de ser mentiroso, es porque primeramente debe haber una moralidad en mi vida que usted no me reconozca como mentiroso.
Pero si usted me ve y ve en mí a la película de Jim Carrey, mentirosito, mentirosito, entonces claro, usted no me va a creer y no va a tener ninguna autoridad moral para decirle a usted, ¿sabe que deje de ser mentiroso? Esa es la diferencia de la vida cristiana. Un cirujano puede ser un excelente cirujano y ser una horrible persona, ser mentiroso, ser ladrón y ser adúltero, pero es un buen cirujano. En cambio, un cristiano puede ser un buen predicador, pues tiene que tener una vida que adorne su predicación, hermano. ¿Y son reprobados en qué? ¿Termina el texto? En cuanto a toda buena obra. Y mire, aquí llamó la atención porque esa frase, buena obra, aparece 6 veces en una epístola de 3 capítulos. O sea que el otro énfasis, aparte de lo sano, de la higiene, es la buena obra. ¿Qué quiere decir? Que estos falsos decían conocer a Dios, pero por su experiencia de vida demostraba que no lo conocían. ¿Por qué? Porque su obrar era contrario al conocimiento de Dios. Ellos no podían dar como resultado buena obra. El fruto, el árbol lo conocemos por su fruto. Ellos no podían dar buena obra porque no tenían un buen árbol, hermano. ¿Cierto? Y mire que no se utiliza el plural obras, se utiliza el singular obra. ¿Bien? La vida cristiana consiste en un estilo de obrar, o sea, un conducirse. En eso consiste la vida cristiana. Y ellos estaban reprobados en cuanto a toda buena obra porque no las tenían. Cuando se iba a buscar un buen fruto de buena obra, no se encontraba. En su vida, en su hablar, en su hogar, con sus hijos. ¿Bien? Entonces, el verdadero hombre de Dios sí está equipado para toda buena obra. Los falsos no están equipados para toda buena obra. ¿Bien, hermanos? Entonces, mire que aquí hay un contraste. Tito, así es el verdadero siervo de Dios. Ese es el carácter del verdadero siervo de Dios. Versículo 1, capítulo 1, 5 al 9. Tito, así es el carácter de los falsos maestros. Y eso sirve para poner a la iglesia en alerta, para no dejarse engañar. ¿Bien? ¿Qué podríamos aprender en consideraciones prácticas de este texto? 1, los ancianos deben prepararse para toda buena obra. Prepararse exteriormente e interiormente. La iglesia debe ayudar y trabajar para multiplicar los buenos maestros, hermano. Necesitamos orar para que el Señor levante buenos maestros, para que el Señor traiga dones, hombres que sean buenos maestros, para que ayuden a las iglesias. Necesitamos el liderazgo. Necesita invertir recursos en ellos mismos. Necesita invertir tiempo espiritual para que ayude a la iglesia. ¿Bien? Y como iglesia, preguntamos cómo nosotros enfrentamos la falsa enseñanza o enfrentamos los falsos maestros. ¿Bien? Pedimos al Señor que nos capacite para poder conducirnos adecuadamente y poder ayudar a la iglesia que sea guardada y protegida en santidad. Amén.